una variante de alta consecuencia. Hemos tenido una pandemia y hemos tenido una cantidad de muertos increíble, ¿no? ¿Cuál era la variante de interés? ¿Tenemos o no tenemos? No te escucho. La cantidad de personas que se mueren. ¿Qué es la cantidad de personas que se pueden contagiar? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama? ¿Qué es cuando yo voy a decir la cantidad de personas que se pueden contagiar? ¿Qué se llama? Buenas tardes. ¿Usted? ¿Alguien vio las llaves de su compañero? ¿Y una cartera? Pasa, revisa, ¿sí? ¿Cómo es? Chicos, afortunadamente no hemos llegado a tener una variante de alta consecuencia, porque en una variante de alta consecuencia habría reducción significativa en la eficacia de la vacuna. Eso quiere decir que aunque hubiéramos tenido ya las vacunas disponibles, estas hubieran dejado de tener un efecto positivo. Imagínense lo catastrófico que hubiera sido una situación así. Por eso, afortunadamente, no hemos tenido variantes de alta consecuencia, pero sí hemos tenido variante de interés. ¿Cuál es la variante de interés? ¿Te acuerdas cuál es la variante de interés del SARS-CoV-2? ¿Estaba en la clase el jueves o no? ¿Cuál es la variante de interés? ¿Cuál es la variante de interés? La variante ancestral fue la inicial. ¿Vas por ahí? ¿Cuál era la de interés? La que reemplazó, la cepa que reemplazó a la variante ancestral. La G614. ¿Se dan cuenta? Eso es importante, ¿por qué? Porque hemos logrado reemplazar, ¿no es cierto? Estos eran los casos que se habían dado con la cepa ancestral. Seguramente acá están los casos de China, de Japón, cercanos, ¿no es cierto? De Australia, de gente que había viajado a China. Sin embargo, se ha visto que más o menos desde febrero hemos tenido un cambio por esta G614, en el que ha habido una mutación a nivel de la glucoproteína spike que ha hecho que este nuevo virus tenga mayor transmisibilidad. ¿Ok? Esa es una variante de interés. ¿Ya? ¿Variante de preocupación hemos tenido o no? Sí, ¿cuáles son las variantes de preocupación? El aumento de la virulencia. ¿Cuáles eran? La cepa de Brasil, la cepa del Reino Unido. Chicos, este jueves es 1 de mayo, ¿verdad? En 2 semanas es nuestro examen. ¿Qué están pensando ustedes? Ya me preocupa porque los veo medio desubicados todavía. ¿Ok? Toma asiento. ¿Ya? Tengo sus notas de los 5 años enfermados con COVID-19. Aquí. ¿Quién se enfermó? ¿Cuáles serán tus signos o síntomas? Cefalea, ¿qué más? Ah, súper. ¿A ti qué te pasó? ¿Te enfermaste? Era sintomático, pero tenía la complicación de que ir hasta la puerta, por ejemplo, Te agitabas, sí. Había mucho cansancio. ¿Te enfermaste, Lucas? Sí. ¿Cuál era tu sintomatología? Nada, Asintomático. Ya, súper.
83% de la población, tos 82%, dificultad respiratoria 31%, mialgias 11%, y ya de ahí lo que es confusión, cefaleo, hidrofagia, rinorrea, etc., el porcentaje es más bajo. ¿Ya? Algo que me parece súper interesante y que quiero que ustedes vean y se acuerden siempre, que la epidemiología y el desarrollo de las enfermedades, ya sean virales, bacterianas, etcétera, de cualquier índole, no son estáticas, es algo que cambia con el tiempo. Por eso les estoy poniendo definición de caso antes, quién era un caso sospechoso y quién es un caso sospechoso ahora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al inicio de la pandemia, caso sospechoso o para considerarse un caso sospechoso, lo más importante era tener una infección respiratoria aguda grave y un historial de viaje a China. ¿Ok? O haber estado 14 días antes al inicio de mis síntomas en China, o 14 días antes al inicio de la enfermedad, estar en contacto con un caso confirmado por infección de SARS-CoV-2. ¿Ok? ¿Dónde se inició el brote? En China. Entonces, nosotros nos quedamos con la idea de que todos los casos se iban a producir allá, y por eso, epidemiológicamente hablando, para ser un caso sospechoso tenías que haber vivido en China o haber viajado en las últimas semanas. ¿Ok? Posterior a la pandemia, actualmente, para ser un caso sospechoso, se ha cambiado totalmente y se ha considerado lo siguiente: aparición súbita de 3 o más signos o síntomas de esta lista: fiebre, tos, debilidad general, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia, vómitos, etc. Y cumplir con un criterio epidemiológico, que es haber trabajado en un entorno de riesgo, haber residido en un entorno donde ha habido transmisión comunitaria o haber trabajado en un entorno de atención en salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Solamente estar con un montón de gente. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque entendemos que la transmisión es por contacto directo. Imagínense los que trabajamos en laboratorio, los que trabajamos en hospitales, los que trabajan en las escuelas, los que trabajamos en las universidades, etc., donde prácticamente el contacto directo nos puso en riesgo mucho más, o sea, sin tener nada que ver con haber viajado a China o haber estado cerca, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese cambio en el concepto ha cambiado gracias a la historia de la enfermedad. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente. ¿Ok? O un paciente con infección respiratoria aguda grave, dolor de garganta, y que requiera hospitalización. Ese también es un caso sospechoso. Y el C, el que nos comentaban sus compañeros: individuo asintomático que no tiene ni criterio epidemiológico ni criterio clínico, pero que ha salido positivo a una prueba rápida. ¿Ya? Entonces, ya con el desarrollo de la enfermedad se ha cambiado totalmente este primer concepto, y está escrito, y ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Salud y ahí buscar la guía COVID-19 con este concepto. ¿Ok? Esto era un caso sospechoso en su momento y que prácticamente ha cambiado mucho. ¿No es cierto? Ya consideramos al individuo asintomático con prueba rápida positiva como caso sospechoso. ¿Ya? ¿Qué necesito para hacer caso probable? Tener criterios clínicos mencionados anteriormente, ser un caso sospechoso con signos de COVID-19 y con imagenología,
O ser una persona con anosmia, ¿cierto? ¿Qué es anosmia? Pérdida del olfato o pérdida del gusto, que ha sido una característica muy común. ¿Por qué hemos perdido el olfato? Porque esta ha sido nuestra principal vía de ingreso. El virus ha entrado por acá y toda nuestra respuesta inflamatoria se ha concentrado en esta zona, por supuesto dañando a las células encargadas del olfato y por supuesto a las partículas de virus. ¿Ya? Persona con anosmia, persona con pérdida del gusto de aparición reciente en ausencia de otra causa identificada, o incluso una persona que haya muerto sin causa conocida y que haya presentado dificultad respiratoria antes de fallecer. ¿Ya? Luego está la definición de caso confirmado. Este caso sospechoso o este caso que ha requerido de una prueba se va a convertir en caso confirmado con un test positivo y en caso descartado cuando haya un test negativo. ¿Ok? Además está la definición de caso confirmado con estas tres opciones. Que haya dado positivo a la prueba de ácidos nucleicos, es decir, PCR. Individuo que haya dado positivo a una prueba rápida y que cumpla con esta opción o que haya sido también caso probable de infección, que haya pasado de caso sospechoso a caso probable a caso positivo, o un individuo asintomático que haya dado positivo a una prueba rápida y que haya tenido un contacto probable. ¿Ya? En este caso, la prueba rápida se ha convertido en una prueba de descarte y en una prueba de detección importante porque tiene buena sensibilidad y porque tiene buena especificidad. ¿Ok? Y para considerar un caso de reinfección, lo único que se tiene que acordar es que el periodo para que la persona dé positiva tiene que ser igual o mayor a 90 días. ¿Ya? Después de 3 meses, si me vuelvo a dar positivo, puedo entender como una reinfección. ¿Ok? 3 meses. Si es antes de los 3 meses, no es una reinfección. ¿Ya? Y eso es algo que nos ha pasado mucho al personal de salud. Hemos estado tanto tiempo en contacto con tal cantidad de virus que todo el tiempo dábamos positivo. En laboratorio, por ejemplo, nosotros nos hacíamos controles cada 2 meses. Y aunque no teníamos ninguna sintomatología ya, seguíamos dando positivo. Y eso era por el contacto. ¿Ok? Una vez, un día, me tocaba procesar el área de hematología. He empezado a procesar a mediodía porque esa mañana he tomado 50 pruebas de SARS-CoV-2, de PCR, etc. Entonces, imagínense, a pesar de mi barbijo, doble barbijo, KN95, protector, gafas, traje de bioseguridad, lavado de manos, desinfección entre paciente y paciente, imagínense la carga viral que yo tenía encima. ¿Ok? Porque para tomar la muestra de pacientes hay que quitar el barbijo. ¿Ya? Entonces, positivo, a lo largo del día, sin yo tener la enfermedad. ¿Ok? Acuérdense que lo que mide el PCR es el genoma del virus. Si todos los días estoy en contacto con una carga alta de virus, por supuesto que me va a seguir dando positivo. Y yo no puedo considerar eso como una reinfección, porque me estoy haciendo mis controles cada 2 semanas. ¿Ya? ¿Para qué se considera una reinfección? La persona tiene que tener un resultado positivo después de un periodo mayor o igual a 90 días. No se van a olvidar. ¿Ok? Reinfección, 3 meses. 3 meses. Les estoy repitiendo. ¿Ya?
Entonces, este es el esquema de cuando el paciente cumplía con el criterio clínico de COVID-19, este es el esquema para laboratorio. Es decir, el paciente tiene criterio clínico, yo sospecho que tiene COVID, ¿qué voy a hacer? Le voy a mandar a hacer una prueba de antígeno nasal. Si su antígeno nasal me sale positivo, ya es un caso confirmado. Si el antígeno nasal me sale negativo y ustedes como médicos, tienen la sospecha clínica de que es COVID, recién puedo mandarle a hacer biología molecular, PCR, ¿ok? Si el PCR me da negativo, sin datos de infección. Si el PCR me da positivo, recién se convierte en un caso confirmado, ¿ya? Entonces, esta prueba de antígeno nasal se convierte en parte del esquema de detección en Bolivia porque tiene una sensibilidad cercana al 100%. Su sensibilidad es de 98,2. ¿Ok? ¿Qué significa una sensibilidad para el antígeno nasal de 98%? ¿Cómo voy a entender? ¿Qué digo? Sensibilidad del 98%. ¿Qué significa? Chicos, sensibilidad de 98%. ¿Qué quiere decir? Más fuerte. ¿Quién está hablando? Steffi, ¿estás hablando tú? Dale. ¿De 100 pruebas? No, no estoy hablando. ¿Quién está hablando? ¿Quién sabe? De 100 personas que se han hecho. De 100 personas infectadas. Ya. 98 son positivos y los demás son falsos negativos. 98 son positivos ¿con quién? Con la prueba rápida. ¿Ok? Súper. Gracias, José. O José Luis. ¿Ya? Por eso es parte del esquema. ¿Ok? Una sensibilidad del 98%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes enfermos con COVID, de 100 pacientes positivos para el gold estándar. Gold estándar es el PCR, biología molecular. La prueba de antígeno nasal me da positivo a 98. Solo 2 van a ser falsos negativos. ¿Por qué falsos negativos? Porque el antígeno nasal me ha dicho negativo cuando en realidad es positivo. ¿Entendido? Entonces, por eso es la primera opción de prueba. ¿Ok? Cuando ustedes quieran mandar al laboratorio a un paciente con sospecha de COVID, no le van a pedir PCR, le tienen que pedir antígeno nasal. Si el antígeno nasal les da negativo y ustedes todavía creen que es COVID, recién le van a pedir una prueba de PCR. ¿Ya? A ese nivel hemos llegado. ¿Por qué? Porque tiene muy buena sensibilidad y tiene muy buena especificidad. ¿Ok? Entonces, dentro de la pandemia, se ha llegado como consenso a hacer un tratamiento sintomático y hacer un seguimiento oportuno de los pacientes con oxigenoterapia, reposición de líquidos en caso necesario, uso de corticoides, por supuesto, monitorización y el uso de antibióticos solo en caso de que haya complicaciones por infecciones bacterianas. Esto se ha dado así, lamentablemente no. Todo el mundo enloquecido y empezado a comprar antibióticos. ¿Sí? La citromicina que costaba 7 bolivianos ha llegado a costar 81. ¿Ok? Entonces, realmente, entendiendo que no todas las personas tenían complicación bacteriana, no era necesario. ¿Ok? Lo bueno del COVID-19 es que se ha manejado muy bien con estas medidas de prevención, lavarse las manos frecuentemente,
al revés su mano, estornudar y toser en el antebrazo, no así para no diseminar. Alimentación saludable, beber una buena cantidad de agua, evitar acudir a lugares concurridos, etc. Y si se presenta fiebre, dificultad para respirar, tos o dolor de cabeza, acudir a un centro de salud oportunamente. Este afiche es un afiche mexicano, pero que tiene muy buenas indicaciones, ¿cierto? Además, paralelamente al desarrollo de la pandemia, se han manejado todos estos fármacos de investigación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Acá tenemos el esquema de replicación del virus, ¿es cierto? El SARS-CoV-2 se acerca a la célula a la cual va a infectar y a través de estos receptores específicos puede ingresar a la célula. Una vez que ingresa a la célula, ¿qué se llama este paso? Denudación, que es súper importante. ¿Para qué? Para liberar el genoma y que este genoma pueda ser replicado y posteriormente se llegue al ensamblaje del vírion para su posterior salida. ¿Ya? En estas diferentes etapas se ha visto el efecto positivo de todos estos medicamentos. Ejemplo, el Camostat mesilato y el Unifenovir actuaban directamente inhibiendo a estos receptores específicos. Es decir, al inhibir al receptor, no permitían que el virus se acerque a la célula que puede ingresar. ¿Ya? La hidroxicloroquina actuaba directamente sobre la membrana de fusión y evitaba la endocitosis del virus. ¿Para qué se usa la hidroxicloroquina? ¿Qué es? ¿Es antiviral? ¿Es antibiótico? ¿Antiinflamatorio? ¿Qué es? ¿Qué es? No es un antiviral. ¿Para qué se usa la hidroxicloroquina? ¿En qué están en parasitología? ¿Qué han avanzado? ¿Qué están avanzando en parasitos? La hidroxicloroquina es un medicamento para la malaria, ¿ok? Sin embargo, se ha visto que podía evitar la fusión de la membrana, ¿ya? Entonces, ha sido un efecto positivo para el manejo de la enfermedad. Luego, el lopinavir y el ritonavir, que sí son antivirales, que actuaban evitando directamente la replicación del genoma, lo mismo que el remdesivir, ¿ya? Finalmente, ¿quién ha tenido mejores efectos en la población? El remdesivir. Lamentablemente ha llegado a Bolivia a finales de la pandemia, ¿ok? Incluso una industria boliviana ha conseguido la licencia para que le manden de Alemania las tabletas y ellos sacaban en blisters. El tratamiento consistía en 40 comprimidos de remdesivir, ¿ya? Y lo han llegado a vender, creo, a 96 bolivianos, o sea, una maravilla. Pero lamentablemente nos ha llegado tarde. ¿Okay? Cuando ya la mayoría de los casos se había solucionado. Se ha usado también el tocilizumab, que es un potente inhibidor de la inflamación. ¿Ok? Como toda la interleuquina 6 estaba elevada en el organismo de los pacientes con SARS-CoV-2, este tocilizumab ha actuado como potente inhibidor de esta señalización para evitar el contagio. ¿Ok? Entonces, detrás de este cuadrito tan simple, con 2, 4, 6 medicamentos, existe un trabajo increíble de investigación en esto. ¿Ya? Además, por supuesto, está el uso del dióxido de cloro, ¿no es cierto? Mucha gente ha tomado dióxido de cloro al extremo de haber intoxicaciones.
voy a buscar y les voy a traer anotado que se me ha ido el nombre de esto. ¿Ya? Que la gente ha empezado a tomar por resistencia. ¿Ok? Sin entender si el efecto era bueno, malo, positivo, negativo, etc. ¿Ok? Y a nivel mundial, las autoridades médicas y las autoridades de salud se han puesto de acuerdo para este manejo del paciente. Y se ha dividido el paciente en 3 etapas. Una fase de manejo ambulatorio, una fase de enfermedad leve a grave y una fase de enfermedad para terapia intensiva, la fase 3. ¿Ok? En esta primera etapa, en la que se puede hacer un manejo ambulatorio, en la etapa 1, se han usado puros tratamientos de sostén. Es decir, en caso de que el paciente necesite un antitérmico, estaba indicado el paracetamol o el ibuprofeno. En caso de que el paciente presente tos seca, la codeína o el dextrometorfán. En caso de que el paciente tenga diarrea, sales de rehidratación oral. En caso de que el paciente requiera vitaminas, aplicar de la misma manera. Y los antibióticos solo en caso de infección bacteriana. Y este estudio nos dice que la infección bacteriana es infrecuente en los casos de pacientes con COVID. En realidad la tasa es de 7,1%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 pacientes con COVID, apenas 7% han llegado a desarrollar una infección bacteriana. ¿Ok? Pero lamentablemente todos hemos acudido a los antibióticos sin medir. Y eso, no me estaba acordando de la ivermectina. Ese es el antiparasitario que usan los veterinarios, ¿no es cierto? Mi propio hermano, o sea, no tiene sentido que tome, le decía yo. Y me decía, yo tomo por prevención 6 pastillitas cada 2 meses, una cosa así. Ya he estado tomando como 3 años la ivermectina cada 2 meses, Bueno, cuando uno es adulto no se puede hacer mucho de eso, ¿no? Realmente la desinformación ha sido terrible. Imagínense si solo el 7% de la población necesitaba el antibiótico, ¿cómo es posible que una citromicina de 7 bolivianos haya elevado en 10 veces su precio? O sea, eso ya es terrible, ¿no es cierto? Y algunos por parte de eso no se toman la medicina. Claro, cuando en realidad creo que fortalecer nuestro sistema inmune también nos hubiera hecho más beneficio que tomar un antibiótico sin razón, porque el antibiótico finalmente te va a destrozar las células, ¿sí? O sea, es un efecto así más, ¿ya? Entonces, en esta primera etapa, que es donde hemos estado el 80% de la población, conocida como infección viral temprana, se ha dividido en una forma leve y en una forma con factores de riesgo. En la forma leve, cuando había síntomas leves sin datos de neumonía, el tratamiento puramente sintomático y manejo recomendado, aislamiento en los centros COVID o aislamiento domiciliario. ¿Dónde eran los centros COVID aquí? ¿Se acuerdan? En la feria, en la costanera, ¿sí? La alcaldía ha puesto centros de aislamiento, ¿ok? Para los que tenían forma leve con factores de riesgo, se daba el tratamiento sintomático y considerar la tromboprofilaxis con aislamiento del centro o aislamiento domiciliario. La etapa 2, a la que ha llegado el 15% de la población. Una etapa con enfermedad leve o una etapa 2 con enfermedad grave. ¿Cuándo era enfermedad leve? Cuando la frecuencia respiratoria estaba entre 20 y 30, cuando la saturación de oxígeno era mayor al 90%, ¿sí? Ahí se recomendaba el tratamiento habitual de la neumonía, más tratamiento antiviral, más tromboprofilaxis. ¿Ya?
hacerlo? ¿Va a entrar en el examen? No les puedo decir que sí y que no, ¿es cierto? Lo que ustedes consideren que es importante, ¿ok? Es importante, ¿ya? Y la etapa 2B, con enfermedad grave, en los que ya hay signos de dificultad respiratoria, saturación de oxígeno menor al 90%, ¿ok? Una importadora que se ha vuelto millonaria es la que traía los oxímetros, los termómetros y los medidores de presión. ¿Okay? Creo que todos en nuestras casas hemos terminado comprando mínimamente un oxímetro, un tensiómetro, mínimo, ¿no es cierto? Porque la saturación hacía la diferencia para que tú seas leve o para que seas grave. ¿Ok? Tratamiento antimicrobiano, tratamiento antiviral, tromboprofilaxis y sugerencia de plasma con varicela. ¿Cuál es el plasma con varicela? El plasma hiperinmune, una persona que ya había enfermado, ¿no es cierto? Y que de preferencia sea del mismo grupo sanguíneo que el donador, el que recibe, el receptor, ¿no es cierto? Porque ya sabemos todas las situaciones que existen con los grupos sanguíneos. ¿Ya? En la etapa 3, a la que ha llegado el 5% de la población, pero que ese 5% nos ha dejado sin lugares de hospitalización, ¿cierto? Considerado como una hiperinflamación sistémica, enfermedad grave con criterio de manejo en ¿ya? Hay otro texto, otro manual, que se llama Guía de Manejo de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. ¿Ya? Para el manejo en hospitalización, terapia intensiva. ¿Ok? Bien. Estos medicamentos que se han ido dando, con motivo, sin motivo, con buenas respuestas, sin buenas respuestas, lamentablemente muchas veces no nos fijamos en el efecto adverso del medicamento. La hidroxicloroquina, que se podría dar en estas dosis, se desaconseja su uso en pacientes con cardiopatía, al igual que el lopinavir y el ritonavir, que son antivirales que tienen un efecto potente, que no es aconsejable a pacientes que tienen cardiopatía, pacientes que tienen alteración electrolítica, es decir, los que están deshidratados por la fiebre, etc. El remdesivir, como efectos secundarios, náuseas, vómitos, enzimas hepáticas elevadas y a veces hasta sangrado rectal. Y el tocilizumab, hipertrigliceridemia, elevación de las transaminasas, interacciones cardiovasculares desconocidas. ¿Ya? En los corticosteroides y estos medicamentos de la tromboprofilaxis, como los anticoagulantes, tienen como efecto adverso el glucosa. Ha habido infinidad de pacientes que se han quedado diabéticos, principalmente de pacientes de la tercera edad, después de haber recibido este tratamiento. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. No se puede aplicar alegremente cualquier medicación. ¿Ya? Además de que te bajan las defensas y te generan infecciones oportunistas. Y todo esto lo pueden descargar si quieren de manera más completa en la página del Ministerio de Salud como guía COVID-19 completa. Es un PDF que les va a ayudar muchísimo y que además en la página del Ministerio no solo tiene la guía para el COVID, tiene la guía para el dengue, tiene la guía para la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Guía para HIV, guía para mujeres embarazadas con HIV positivas, etcétera. ¿Ok? Hay mucha, muy buena información ahí. ¿Ya? Entonces, hablamos del plasma hiperinmune, ¿cierto? Como criterios de inclusión, firmar el consentimiento informado, ser mayor de 18 años, haber sido positivo para SARS-CoV-2 por PCR,
generalizado y tener datos severos de la enfermedad. Obviamente disnea, frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, saturación de oxígeno menor al 33%, infiltrados pulmonares mayor al 50%. Se recomendaba hacer el uso del plasma. Medida terapéutica, el uso de plasma, dosis recomendada 200 cc cada 48 horas. ¿Ya? Criterios de exclusión, que sea la paciente femenina, o sea que esté embarazada, lo mismo que para cualquier donación, ¿no es cierto? Uso de inmunoglobulinas en los últimos 30 días, que tengan contraindicaciones para la transfusión, pacientes en estado de shock, que tengan deficiencia de IgA o condiciones médicas en las que no puedan recibir el plasma. ¿Ya? Y para los estudios diagnósticos para confirmar, la toma de muestra del PCR por biología molecular, obviamente está determinado por todas las medidas de bioseguridad. Bata, barbijo, protectores, guantes, etcétera, que nos van a permitir de alguna manera proteger al resto. ¿Ya? Conservar la muestra, hacer un embalaje oportuno, ya hemos hablado de esto en influenza, ¿no es cierto? El embalaje en el transporte tiene que ser de 3, mínimo de 3 envases, un envase primario, un envase secundario y un envase terciario, donde se pueda manipular las muestras. ¿Ya? Y acá, en esta diapositiva, vamos a hablar específicamente del antígeno nasal. ¿Ok? Fíjense la sensibilidad y especificidad del hisopado nasal, del antígeno nasal, frente al PCR nasal. ¿Cuánto es la sensibilidad? 98,1%. Ese 98,1% sube a 99% en muestras que tienen un valor de CT menor a 33. ¿Entienden qué es eso del CT menor a 33? No tienen por qué entender. Eso les voy a explicar. Cuando hacemos biología molecular, cuando hacemos el PCR, nosotros amplificamos el genoma del virus, ¿ok? Y vamos a hacer ciclos de amplificación. ¿Ya? Vamos a dibujar un hisopo que este hisopo es de una persona que tiene SARS-CoV-2, pero obviamente es algo simbólico, ¿no es cierto? Que tiene 3 unidades de virus, ¿ya? Y este otro hisopo es de una persona también que tiene SARS-CoV-2, pero tiene más de 100, ¿ok? Este es positivo, este también es positivo. Este tiene una concentración de 3, este tiene una concentración de 30, ¿ok? En el PCR, cuando esté haciendo mis ciclos de amplificación, el ciclo de amplificación es subir la temperatura, bajar la temperatura, subir la temperatura, bajar la temperatura, subir, bajar, así, ¿ok? Este primer hisopo, para detectar esta cantidad de 3, vamos a poner un CT de 33 al medio. Para que yo detecte esta cantidad mínima, voy a hacer más ciclos de amplificación o menos ciclos de amplificación. ¿Qué dice? Para detectar
detectar 3, ¿se requerirán más ciclos de amplificación o menos ciclos de amplificación? ¿Qué dice? ¿Más o menos? Más. ¿Ok? ¿Por qué más ciclos? Porque es poquito. En esta muestra, en este foco, hay el virus, pero hay una cantidad mínima. Entonces voy a requerir más ciclos de amplificación. Digamos 50. Cuando llegue a 50 ciclos de amplificación, recién voy a detectar a estos 3 blocos que están por ahí. ¿Ok? Este hisopo que tiene más de 30 unidades va a requerir menos ciclos de amplificación o más ciclos de amplificación. Menos. Digamos que en el ciclo 15 ya voy a detectar. ¿Por qué? Porque este paciente tiene alto. ¿Ya? Eso significa esto de aquí. ¿Ok? Hay sensibilidad de 98,1% entre el antígeno nasal y el PCR nasal. Pero esta sensibilidad baja, o mejor dicho, sube a 99% en muestras con valores ST de menos 33. ¿Quién tiene valor de ST menor a 33? ¿El que tiene poco o el que tiene mucho? El que tiene mucho. ¿Ya? Entonces, este que tiene un valor menor a 33, el antígeno nasal frente al PCR sube a 99%. Es lógico decir, ¿no? Entre el antígeno nasal y el PCR, la sensibilidad es de 98%. Pero si ese paciente tiene alta cantidad de virus, va a tener un CT menor a 33, va a subir su sensibilidad a 99%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas enfermas o de 100 personas verdaderas positivas que tienen un CT bajo, a 99 el antígeno nasal va a recibir eso. ¿Ok? Entonces es mucho mejor todavía la sensibilidad. Y su especificidad, 99,8%. Por eso el antígeno nasal está dentro del esquema de detección del SARS-CoV-2. Ya no necesitan ustedes mandar a su paciente a hacerse PCR. Primero le van a pedir antígenos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido esto? El CT, seguro. Ya. Y todos estos exámenes son del antígeno nasal frente al PCR. ¿Ok? Hisopado nasal frente a PCR nasofaringeo. Hisopado nasal frente a PCR nasofaringeo con valores de CT menores a 33, ¿no es cierto? Además de que buena sensibilidad, buena especificidad, se requiere 15 minutos para la entrega, se hace la prueba en tiempo récord. Entonces, su principal ventaja es que es útil para distinguir un microorganismo similar. El tiempo máximo es de 15 minutos. No puede detectar todas las variedades. Sin embargo, el tiempo y la buena sensibilidad y especificidad hace que el antígeno nasal sea parte del sistema de detección. Esta es la ficha de notificación obligatoria. ¿Ok? Cuando ustedes van a hacerse un examen de COVID-19, tienen que llenar esta ficha. Por lo menos si van a un laboratorio que trabaja de manera responsable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos datos nos ayudan a la vigilancia clínica. Ya les he dicho que los laboratorios tenemos la obligación de subir los datos. ¿Cuántas pruebas he hecho yo? De esas pruebas, ¿cuántas me han dado positivas? ¿Cuántas me han dado negativas? ¿Cuántas han sido antígeno nasal? ¿Cuántas han sido PCR? ¿Cuántas han sido anticuerpos? Etcétera. ¿Ya? ¿Qué es eso?
todo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué se hace? Si tengo un sospechoso, un caso sospechoso, puedo estar trabajando en el nivel 1, nivel 2 o nivel 3, voy a valorar al paciente, voy a llenar la ficha de investigación epidemiológica, voy a tomar la muestra y voy a mandar al laboratorio, para el PCR principalmente, ¿ok? O si tengo laboratorio ahí al lado, no hay problema. Esto de tomar la muestra y enviar al laboratorio es para los lugares de nivel 1 que no tienen laboratorio, ¿ya? Y de acuerdo a la clasificación clínica puede ser enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad grave sin criterio de UTI o enfermedad grave con criterio de UTI. En la enfermedad leve se recomienda aislamiento y en estas otras internación. Esa ha sido la manera en la que se ha manejado a nivel de todo el país. ¿Ok? Flujo de notificación inmediata. Se evalúa los criterios clínicos y epidemiológicos. Si es caso sospechoso de COVID, notificar. Si no, pero si requiere tratamiento. Si sí requiere y se convierte en caso sospechoso, notificar. Para notificar, llenar la ficha epidemiológica, enviar muestra al laboratorio de referencia. Llega el resultado del laboratorio de referencia. Al notificar al laboratorio, notifico al CEDES. Del CEDES llega al Ministerio de Salud. El resultado del laboratorio de referencia llega al Ministerio de Salud. Y gracias a todo este flujo se toman las decisiones. ¿Ya? Cuando estábamos en plena pandemia, había un consejo de salud que daba su informe todos los días. ¿Escucharon alguna vez? Había un jefe de epidemiología que más o menos a las 8 de la noche en todos los noticieros del país salía su informe. ¿Okay? ¿Qué decía en su informe? ¿Cuántos casos se han detectado? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han sido dados de alta? ¿No? ¿Cuántos han requerido hospitalización? E incluso las zonas de riesgo. De 100 casos positivos, 80 se han dado en la zona de la Recoleta, por decirles algo. ¿Ok? Para identificar y ver qué decisiones tomar. Bien. Vacunas. Tenemos todas estas, ¿cierto? La Sputnik 5, la Pfizer, la AstraZeneca, la Sinopharm, que no pegaba bicho. ¿Cuál es la que ha comprado mayoritariamente el gobierno? La Sinopharm, luego también la AstraZeneca, dependiendo de las etapas. ¿Ya? Y algo que me ha parecido súper interesante es este cuadrito. ¿Por qué? Porque a pesar de estar con la pandemia del COVID, en algún momento también teníamos que continuar, por ejemplo, la vacunación contra la influenza. O a pesar de estar con el COVID, de repente en algún momento necesitábamos nuestra vacuna antiviral. ¿Sí? Y por eso está esta tablita de acá. Si yo tengo vacunas contra el COVID-19, sea la Sinopharm, Sputnik, Pfizer o AstraZeneca, antes de ponerme la vacuna de la influenza, es preferible por lo menos esperar un intervalo de 14 días. ¿Ya? No se aconseja ponerse al mismo tiempo. ¿Ok? O cuando tengo que mi vacunación contra el COVID-19 y tengo necesidad de ponerme la antirrábica, en este caso priorizo la vacuna antirrábica. ¿Ya? Cuando avancemos rabia vamos a ver. Lo más importante es tratar la rabia. ¿Ya? En este caso, entre COVID e influenza, para la influenza espero 14 días. En este caso, COVID antirrábica, priorizo mi esquema de vacunación antirrábica. ¿Ok? Pero no es aconsejable todo al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto al COVID? ¿Todo bien? ¿Cuántos son?